Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos aquí otra vez después del receso de invierno para una nueva actividad del Pensando. Y antes de comenzar y de presentar a nuestros invitados de lujo, voy a contarles un poco de las próximas actividades, porque ya sabemos que, bueno, que en las redes figuran y que en los mails también, pero que a veces la velocidad no permite leer todo. La próxima actividad, del 19, será Feminismos y Masculinidades, con Lila Feldman y Norberto Inda. Y el 2 de septiembre, Crueldad y Autodestrucción, con Ana Beresín y Susana Stenbach. Y además les recordamos que va a haber dos jornadas. Una jornada que es la de egresados, el 27 de agosto, que está abierta a todos, y además están también invitados obviamente docentes y supervisores, no es solo para egresados de los posgrados de la asociación. Así que bueno, los convocamos. Está invitada Paula Sibilia, que vamos a contar con ella, así que va a estar sumamente interesante y un lugar de mucho intercambio. Y el 3 de diciembre, las jornadas organizadas por la comisión directiva, que bueno, por ahí no se confundan con los nombres, porque se ve que como estamos tan afectados, tanto la de egresados como la de diciembre empieza con afectaciones, una en los cuerpos y la otra en la subjetividad. Pues sí, pues se ve que el significante nos pegó demasiado. Y además de los seminarios que figuran en las difusiones, para que tomen en cuenta que son sumamente interesantes, de filosofía, etc. Bueno, vamos a la actividad de hoy, ¿sí? La actividad de hoy, con dos invitados de lujo, como Gisela Untoglich y Jorge Cantis. El tema es familia y discapacidad en los tiempos actuales, así que ahora voy a hacer la presentación hacia un tema sumamente importante, complejo, y que se le agrega la complejidad seguramente de la virtualidad y de estos tiempos, donde todavía se hace más engorroso los abordajes y son más intensos los padecimientos. Bueno, voy a presentar a Gisela, doctora en psicología de la UBA, codirectora académica del curso de posgrado Despatologizando diferencias en la clínica y las aulas, organizado por Forum Infancias y Flaxo, de modalidad virtual. Codirectora del programa de actualización Problemáticas Clínicas Actuales en la Infancia, posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA desde 2006 a 2015. Profesora invitada por diferentes instituciones y universidades nacionales y extranjeras de México, España, Uruguay, Brasil y Chile. Miembro fundador de Fórum de Infancias. Supervisora en instituciones públicas y privadas. Autora y coautora de numerosos textos. Las promesas incumplidas, la inclusión es uno de ellos. Prácticas desobedientes, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Bueno, entre otros, nombro solamente algunos. Bueno, Jorge Cantis, psicólogo, psicoanalista, director de la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento, UCES, profesor titular de Psicología 3 en las licenciaturas de Fonoaudiología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la carrera de especialización en Psicología Clínica de la Discapacidad, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, director de la formación posgrado Discapacidad, Entramados Singulares, Familiares y Sociales, ASAPIA, que es la Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de Infancia y Adolescencia, autor del libro Discapacidad, Reflexiones Psicoanalíticas e Intervenciones Posibles, Familias, Subjetividad, Terapeutas, de marzo de 2020, de ediciones de Ricardo Vergara.
director de la carrera de la especialización Discapacidad, Campos de Intervención, Subjetividad e Interdisciplina en el Colegio de Psicólogos de Mar del Plata, y supervisor de instituciones de educación especial y centro de día. Vamos a detenernos porque si no, con los dos nos va a llevar todo el tiempo, con sus amplios currículums. Así que bueno, vamos a trabajar presentando primero Gisela Untoglich, después va a continuar Jorge Cantis, dialogarán entre ellos y después de un tiempo lo que vamos a hacer es abrir los micrófonos para que haya una interacción con los participantes. Adelante, Gisela. Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que es un placer estar compartiendo la mesa con Jorge y coordinada por Nélida. Cuando me senté a pensar qué era lo que quería transmitir hoy, me di cuenta, porque habíamos hablado en algún momento y me di cuenta que finalmente el título de esta mesa había quedado en singular, ¿sí? Familia y discapacidad. Y la verdad es que en realidad me parece que es importante justamente plantear desde un inicio el plural, ¿no? Familias y discapacidades, porque no podemos pensar que hay una única familia para un único tipo de discapacidad, cuando estamos además en una época donde todo está un poco estallado y afectado, como decías vos al principio. Entonces, bueno, creo que justamente de lo que tenemos que ir pensando es de las singularidades de cada familia y de cada persona que tiene o no una discapacidad. A mí me gusta, desde chiquita, me gustan los diccionarios, así que cuando me puse a pensar, quisiera ver qué decía hoy, ¿no? Porque además algunas cosas van cambiando, como definición de discapacidad en el diccionario. Dice, situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Esta es la definición que da la RAE. Y me parece interesante que ubique la discapacidad primero como una situación, ¿sí? Y que se da además en el encuentro con otros y en las barreras que esa persona se encuentra en el acceso a su participación. Es decir, que no es una cualidad específica de una persona, ¿sí? Es una cualidad de una situación y de ese encuentro, desencuentro, de esas posibilidades o no posibilidades en las que se encuentra esa persona, y cuando estamos hablando, en mi caso, quizás focalizando más en niños y niñas, de esas familias que tienen a esos niños y niñas con características que no son quizás las que estaban esperando, y en el encuentro con todas las barreras de todos los niveles, ¿no? Con las que se encuentra, que es ahí muchas veces donde se producen las mayores dificultades. Y esto, por un lado, tiene que ver con lo que algunos llamamos este mandato de normalidad, ¿no? Hay una idea de qué es ser normal, y esa idea de qué es ser normal es para todos, ¿sí? Hay un mandato, ¿no? De que, bueno, lo importante es que sea sanito, ¿no? Todas hemos escuchado esa frase, hemos dicho esa frase, ¿no? Y donde uno dice, ¿y qué lugar hay? ¿Y si no pasa así? ¿Qué hacemos con eso, no? ¿Qué lugar hay desde la sociedad para ese que quizás no llega del modo que estaba previsto, con las condiciones que estaban previstas? Que no encaja exacto en los parámetros pequeñísimos que tenemos construidos de normalidad. Para nosotros,
los supuestos normales, obviamente es súper amplio, ¿no? El otro día discutía con un amigo que tiene una hija muy posicionada en el feminismo y estábamos ahí en una discusión, entonces él decía, pero yo digo todo se incluye a todos y a todas y a todes, ¿por qué no? Entonces la hija le decía, porque vos sos el metropatrón, ¿no? Entonces, si vos sos el metropatrón, crees que es re fácil estar dentro del metropatrón. En cambio, cuando alguien se va del metropatrón, ya no se siente tan incluido por los que construyeron el metropatrón, ¿sí? Entonces, digo, esto vale para los feministas, los inclusivos, y también, y de manera muy evidente en relación a la discapacidad, ¿sí? O las discapacidades, porque quienes entran o no en esa categoría está construido por alguien que por supuesto está por fuera de esa categoría, más bien diría por encima de esa categoría, y que mira a esos que ubica en esa categoría y tiene el poder además de determinar quiénes van a entrar dentro de la discapacidad y quiénes van a quedar del lado del capacitismo, ¿sí? Entendiendo el capacitismo como una forma de discriminación y prejuicio que muchas veces se utiliza contra las personas con discapacidad. Hay una visión que construye la sociedad capacitista, es que las personas capacitadas son la norma en la sociedad y las personas discapacitadas son las que deben adaptarse a esa norma que todo el tiempo los excluye, ¿sí?, de este sistema. A veces los excluye abiertamente y a veces los excluye solapadamente, ¿sí? Esto es algo con lo que las familias tienen que luchar muchísimas veces cuando los niños son pequeños, cuando son adolescentes, en encontrar un lugar en la escuela. Después, si llego con tiempo, me voy a meter más en profundidad en eso. Y después las personas con discapacidad para encontrar un lugar en el mundo laboral. Digo, todo el tiempo tienen que luchar contra una exclusión implícita y a veces directamente explícita. Entonces, desde todo eso que pasa, pensaba, bueno, ¿cómo recibe una familia la noticia de que tiene un hijo o una hija con una discapacidad? ¿No? En este contexto de mundo donde es tan difícil quedar adentro para un montón de personas, pero si además esas personas tienen una discapacidad, muchísimo más aún, ¿no? Entonces también pensaba en replantear el tema de quién y cómo se comunican muchas veces los diagnósticos de discapacidad. A veces diagnósticos que están escritos con marcador indeleble, como digo yo, en función de la metáfora de en la infancia, los diagnósticos se escriben con lápiz. Algunos se escriben con lápiz, pero algunos están escritos con marcador indeleble. Y muchas veces se les transmite esto a los padres con una absoluta certeza de todo lo que va a ocurrir en la vida de ese niño, de esa niña y de ellos en función de ese diagnóstico, ¿no? Como si el diagnóstico fuera un destino, como si saber un diagnóstico sería saber acerca de la subjetividad de un niño, de una persona en realidad. Hace poco estaba en una clase con gente así interdisciplinaria y estábamos discutiendo el tema de los diagnósticos y alguien de la escuela dijo, no, pero yo necesito el diagnóstico porque con el diagnóstico yo puedo construir estrategias. Le dije, supongamos que tenés 10 alumnos con síndrome de Down. ¿Vos podrías construir las mismas estrategias para los 10 alumnos? ¿O tendrías que saber cómo aprende Juan, cómo aprende María, cómo aprende Pedro, cómo es Ana en relación a las matemáticas, y cómo es Felipe en relación a la lengua, y cómo hacen amigos o cómo no hacen amigos?
¿Y eso te lo va a dar el diagnóstico del síndrome de Down? ¿O te lo va a dar conocer al sujeto? Entonces digo, hay cierta idea de que con el diagnóstico conocemos al sujeto. Con el diagnóstico, y si no es un diagnóstico más que está en cuestión, conocemos una pequeñísima parte de lo que, de ese sujeto, pero no conocemos quién es, no conocemos de qué sufre, no conocemos qué siente, no conocemos cómo son sus vínculos, si tiene amigos o no tiene amigos, cómo es su relación con su familia, cómo es su relación con los aprendizajes. No es verdad que lo sabemos a partir de un diagnóstico. Incluso de un diagnóstico que no ponemos en cuestión. Nadie pone en cuestión el diagnóstico de síndrome de Down. Y por eso me gusta usarlo, porque, bueno, no hay dudas. Patita de más, ¿sí? Cromosoma de más, no hay dudas de ese diagnóstico. Ahora, no es que eso nos va a decir ese sujeto. Nos va a decir una característica de ese sujeto. Ni más ni menos que eso. No es poco, tampoco es tanto. Entonces, sí tenemos que entender, obviamente, que cuando aparece un diagnóstico de discapacidad y aparece un diagnóstico de discapacidad tempranamente en una familia, eso genera un cimbronazo, ¿sí? En esa familia, genera un movimiento, genera una caída de ideales, genera una caída de referentes, genera una situación donde a esos padres les cuesta mucho ver a ese niño, esa niña como su continuidad, ¿sí? Hay muchas veces, hay mucha energía puesta en la supervivencia física de ese niño o esa niña, porque muchas veces está en riesgo o estuvo en riesgo mucho tiempo, y hay poco espacio entonces para la subjetivación de ese niño o esa niña, ¿sí? Y entonces a la discapacidad X se le suman otras problemáticas que no necesariamente tienen que ver con la discapacidad en sí misma, sino con lo que pasó en ese vínculo, sobre todo lo que pasó en ese vínculo temprano, a veces la interferencia profesional que hubo que no permitió también que ciertos vínculos se produzcan. A veces las mamás y los papás se corren porque creen que solo el especialista puede saber acerca de ese niño o esa niña. ¿Sí? A veces se corren incluso desde muy temprano, en la NEO. Digamos, yo trabajo con muchos profesionales que trabajan en la NEO y que muchas veces parte del trabajo es como enlazar a esa mamá y a ese papá con ese bebé, que muchas veces se corren, pero no por falta de amor, ¿sí? Por no saber cómo hacer, por no saber si tocarlo, si no tocarlo, si le va a hacer bien, si no le va a hacer bien, si va a ser peor o no. Entonces digo, como hay todo un trabajo que hay que hacer ahí, muchas veces, de autorizar a estas madres y a estos padres a ser madres y padres de ese bebé, de ese niño, de esa niña con esas características. Entonces, me parece fundamental tener en cuenta esto de que ningún diagnóstico es destino, que ningún profesional tiene que arrogarse el derecho de ponerle ningún techo a ningún niño, a ninguna niña, a ninguna familia. Una vez una mamá, después que la acompañé, una mamá con un niño muy grave, la acompañé a la entrevista con la neuróloga, y la neuróloga fue verdadero todo lo que le dijo, pero fue absolutamente cruel. ¿Sí? No había derecho a decir las cosas que dijo en esa única entrevista, de esa manera. A ver, con los años, yo trabajé, en ese momento tenía 3 años y trabajé con ese niño a los 15. Puedo decir que todo lo que dijo esa neuróloga era cierto, era innecesario. En ese momento era innecesario. La madre salió destruida de esa entrevista y me acuerdo que me abrazó y me dijo, no tiene derecho a robarme la esperanza.
Y a mí esa frase me quedó clavada. Les digo, la conversación debe haber sido hace 20 años. Me quedó clavada. Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué de esa manera? Luego después la llamé a la neuróloga y hablamos un buen rato y me dijo, bueno, si se la entre vos y yo hay una diferencia. Yo cierro el consultorio y no me hago más problemas. Vos te quedás demasiado preocupada por los pacientes. El día que deje de preocuparme, me dedico a otra cosa. Hay un montón de cosas que me salen lindo, decoro tortas divino, qué sé yo, puedo hacer un montón de cosas, puedo pintar murales, me salen no sé, decorar frasquitos, qué sé yo, puedo hacer un montón de cosas. El día que deje de conmodarme, el día que deje de preocuparme, me dedico a otra cosa. Si uno puede hacer un montón de cosas en la vida. Ahora, transformarse en un burócrata de la clínica y escupirle al otro la verdad, entre comillas, sin miramiento por el otro, mejor me dedico a otra cosa. ¿Por qué a esto? Necesitamos, creo yo, construir en relación a la discapacidad otro tipo de armados, ¿sí? Otro tipo de humanidad, porque creo que además el modo en que pensamos las discapacidades es el modo que nos pensamos como sociedad, ¿sí? El modo en el que pensamos que hay lugar para muy poquitos y de estas características. Y la verdad además es que la discapacidad, para bien o para mal, es algo que nos puede tocar a todos en cualquier momento de la vida, en forma personal, en forma cercana, familiar, ¿sí? Un familiar, un amigo, nosotros mismos podemos estar en una condición de discapacidad, en un tris. Entonces creer que es algo que solo le pasa a esos pobrecitos otros, no, es de un nivel de omnipotencia enorme, enorme. Y es de un nivel de deshumanización que me parece que es fundamental repensarnos. Y por eso además creo que en muchos momentos lo que nos encontramos con las familias de los niños y niñas con discapacidad, adolescentes, es familias que están muy solas. Y creo que esta es una de las características principales que uno encuentra, la soledad y el desamparo. Y que muchas veces parte de nuestro trabajo, una gran parte de nuestro trabajo, tiene que ver con entender eso. Suelen ser familias que se quedan muy solas y en un porcentaje altísimo, madres que se quedan muy solas. Es muy difícil sostener las parejas cuando hay niños con discapacidad. Es muy difícil. Y en pandemia esto lo vimos exponencialmente. No sé cómo lo vivieron ustedes, pero la cantidad de familias que tuve que acompañar, de padres que se separaron, sobre todo de hijos e hijas con discapacidad, altísimo, altísimo. ¿Sí? Porque obviamente de repente se encontraron todos conviviendo en un mismo espacio, muchas veces no se hacían cargo de casi nada, teniendo que hacerse cargo o viendo cómo el nivel de demanda que exigían esos chicos y chicas adentro de sus casas, sin otras actividades, sin otras cosas, altísimo. Entonces, hay algo en relación a la soledad materna, sobre todo, en relación a la discapacidad que se piensa muy poco, que hay muy poco espacio para eso. Y creo que ese es un tema sumamente importante para tomar en cuenta, tanto desde la clínica como desde las aulas. ¿Sí? Esta misma mamá, me estoy refiriendo de aquel encuentro horrible con esta neuróloga, después en algún momento fue pasando por distintas instituciones y en algún momento estuvo en una que dirige un psicoanalista, interesante, y me acuerdo que lo que me dijo que lo que a ella más la atrajo de esa institución
era que había un espacio para los padres. En general hay pocos espacios para los padres. Hay muchos que le dicen a los padres lo que tienen que hacer, pocos que los escuchan. Pocos terapeutas que escuchan a los padres, pocas instituciones que escuchan a los padres. Y, insisto, y sobre todo a las madres, ¿sí? Que son las que en general están como a cargo de gran parte de la situación. Es sumamente importante, además, como profesionales de la salud mental, tener muy en cuenta qué se les dice a los padres, a las madres, y cuándo se les dice lo que se les dice. ¿Sí? Hay cierta idea de que, bueno, uno dice esto, la verdad. ¿Qué verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿El otro está en condiciones de escuchar? ¿Cuándo está en condiciones de escuchar? Uno tiene que hacer un trabajo a veces para que ciertas madres, ciertos padres puedan escuchar. A veces también incluyo, por ejemplo, a los abuelos en las entrevistas. Los abuelos muchas veces son los que están mucho tiempo con esos niños y necesitan entender lo que está pasando. Me acuerdo, el abuelo de este niño que trabajé con ellos me dijo, bueno, yo le voy a poder demostrar mi cariño cuando él hable. Cuando él me hable y me diga, abuelo, te quiero, yo también le voy a poder decir. Y la verdad es que yo no sabía si ese niño iba a acceder alguna vez al lenguaje. Y le dije a ese abuelo, pero no se lo dije cruelmente, al contrario, traté de decirle, bueno, quizás no te pueda hablar de la manera que vos estás esperando que hable, porque eso no quiere decir que no pueda comunicar, ¿sí? Pero quizás no sea exactamente del modo que vos estás esperando que él hable. Y quizás tenga que ser al revés esa construcción. Quizás vos como adulto vayas a tener que construir esos puentes para que él entonces los pueda transitar desde un lugar diferente, que no sea quizás la palabra, pero que sean otros modos que él tenga de decirte, abuelo, te quiero. ¿Sí? Todo este trabajo, además, también tiene que ver con que esa mamá se sienta menos sola. Porque si hay abuelos que pueden estar y abuelos que pueden entender, y abuelos que pueden entender que su lugar también es importante en relación a ese niño, esa mamá tiene otras referencias, por ejemplo. También la soledad muchas veces en relación a estos niños se da en relación a los profesionales que trabajan, sobre todo cuando no se trata de una institución, sino que cada profesional está por su cuenta, ¿sí? Y creo que si hay algo que es sumamente importante en esto, es el tejido de redes. ¿Sí? El tejido de redes para el niño, para la familia y también para los profesionales. Fíjense que, por ejemplo, una figura que está en la escuela, trabajando muchas veces con los niños, es lo que se llama la maestra integradora. Pero la maestra integradora no pertenece a la institución, con lo cual no está integrada a la institución. Entonces uno a veces se pregunta, ¿y cómo hace esta integradora para integrar a ese niño cuando ella no está integrada ni en esa institución ni con el equipo terapéutico? Entonces aparecen figuras que a veces, bueno, uno dice, bueno, ok, puede ser que necesite, pero aparecen todas figuras como externas y desintegradas, ¿sí? En una familia que ya de por sí muchas veces está desintegrada, con un niño que de por sí muchas veces está desintegrado, y que los profesionales también lo están. Entonces, ¿cómo se hace para armar algo que arme red, que cobije? ¿Sí? Si todo esto no funciona. Escribe Nacho Calderón Almendros, que es un psicopedagogo español muy interesante en su trabajo con discapacidad, dice, lo que hacemos y decimos transforma el mundo. Tener presente esa idea nos pone en el papel de hacedores de ese mundo deseable, en lugar de sufridores de un mundo deshumanizado. Y cuenta de Antón, un niño al que dejaron solo en toda su escolaridad, y que en algún momento que se armó cierta reforma educativa en España,
lo convocaron a que escriba y escribió, ¿qué medidas van a tomar para que ningún niño se sienta solo en la escuela? E hizo una guía en la que él participó, un adolescente con discapacidad, que se llama ¿Cómo hacer inclusiva tu escuela? Y en la que uno de los temas que él profundiza con otro grupo de chicos con discapacidad es la soledad como una forma de violencia que hay que abolir en las escuelas. Porque antes de preguntarnos, creo yo, todas esas innúmeras estrategias para que ese niño aprenda, matemáticas, lengua, para que ese niño aprenda, bueno, lo que sea que tiene que aprender en la escuela. Creo que mucho antes que eso, tenemos que aprender entre todos convivencia. De nada le sirve a un niño hacer una experiencia escolar arrumbado en una sala de materiales, como me pasó con ese pacientito de la neuróloga, porque no solo le tocó una neuróloga cruel, también le tocó una escuela cruel, que decidió que el mejor lugar para incluir al niño era la sala de materiales. Entonces el niño estaba junto con su maestra integradora haciendo la tarea en la sala de materiales. Entonces, pensando en este puente, ¿no?, en relación a la cuestión de la inclusión, debatir acerca de la inclusión es debatir acerca de qué sociedad queremos. ¿Sí? El debate sobre la inclusión es un debate político y es un debate sobre todo que nos concierne como humanos. Entendiendo además que la inclusión ser una escuela inclusiva no podría ser una cualidad de la escuela. Ay, somos re progres, somos una escuela inclusiva. Si no hay inclusión, no hay educación posible. ¿Qué educación le estamos transmitiendo a nuestros niños y a nuestras niñas cuando les decimos que hay un montón que quedan afuera? Y que quedan afuera simplemente porque no entran en nuestro cuadradito. Creo entonces justamente que tenemos que poder repensarnos como sociedad para poder repensar eso que decía al principio, de cuáles son las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad. Para eso necesitamos entonces revisar el trabajo entre disciplinas. Para mí no hay manera de pensar a las personas con discapacidad si no las pensamos en un entre, ¿sí? Que no es lo mismo que la trans y lo inter. El entre disciplinas, sentarnos a pensar juntos. Y cuando digo juntos, también incluyo a las personas con discapacidad. Yo no puedo pensar las estrategias para una persona con discapacidad sin esa persona. ¿Sí? Sobre todo cuando esa persona está en condiciones de decidir sobre ciertas cosas de su vida. ¿Sí? Estamos muchas veces poniéndonos en posición de jueces, supuestamente intentando hacer lo mejor por ellos, pero no siempre hacemos lo mejor con ellos. ¿Sí? Pensar por el otro no está bien. Tenemos que poder pensar con el otro. Y las estrategias que nosotros como terapeutas y a veces como coordinadores de equipos tenemos que hacer, tiene que ser con ellos, no por ellos. Porque si no, permanentemente los estamos discapacitando. ¿Sí? Bueno, y para finalizar, le pedí permiso a Daniela Asa. Daniela Asa es una comunicadora social que está mucho en las redes. Es una persona con discapacidad que trabaja muchísimo por la visibilización de las barreras y de las personas de la inclusión. Y justo la semana pasada escribió una carta que se llama Carta a una persona sin discapacidad. Así que le pedí permiso y se las voy a compartir.
No te escribo para explicarte mi condición, porque seguramente será difícil comprenderla si la discapacidad no forma parte de tu mundo. Aunque déjame decirte, forma parte de toda la sociedad. Te escribo porque a lo mejor a través de esta carta puedo ayudarte a ver tu vida con otros ojos, con otra perspectiva, y entonces puedas mirar más allá y más acá. Porque no te juzgo, porque esta sociedad nos invita a vivir acelerados y a mirar solamente nuestro ombligo. Pero hay todo un mundo más allá de vos, del cual podés aprender y nutrirte. Si sos mamá o papá, sabés que cuando viene un hijo es la mayor alegría que podés tener. Lo primero que dijeron sobre mí era que no iba a poder caminar. Entonces me doy cuenta que la sociedad cataloga y etiqueta desde que nacemos. Y mis padres, que se enfrentaron cuando nací a la falta de información, a puertas cerradas, también sufrieron esas estructuras que nos atraviesan. Pero yo quiero con esta carta invitarte a que trates de desligarte de ellas. Son tan fuertes, lo sé, pero yo te aseguro que se puede salir de eso. Y el primer paso para escaparte es entrar en ese mundo que no conoces y ponerte en el lugar del otro. Empezá por abrirte hacia otras formas de vida. La tuya no es la única posible. Deja la terquedad y la falta de empatía de lado al tapar una rampa, al no dar prioridad, al no predisponerte a incluir, al mirar para otro lado. Porque al no hacer, al no contagiar, también estás excluyendo. Si pensás que no te toca, te equivocás. Es que la discapacidad, como parte de la diversidad, atraviesa toda la sociedad. Y otra noticia que te traigo es que también vos podés necesitar de apoyos, de accesibilidad y solidaridad. Gracias por llegar hasta acá. Y cualquier cosa te invito a que me preguntes. Te invito a mirar con los ojos del otro y no a los tuyos. Te invito a acercarte a la diversidad porque todos brillamos distinto. Y eso, sabelo, es lo mejor que podemos descubrir. Daniela Asa. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta acá. Y bueno, seguimos con Gracias, Gisela. todos. Gracias, gracias. Bueno, Jorge, así después hablamos de preguntas y diálogos entre ustedes. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación a la asociación, a Nérida, y un gusto estar con colega como Gisela, ¿no? Bueno, hay mucho ya para intercambiar, pero bueno, yo voy a ser fiel a lo que yo armé y después vamos a articular porque hay muchas cuestiones interesantes de preguntas. Acuerdo con este concepto de familias en plural, uno podría pensar 4 ejes que yo voy a trabajar en esta media hora, que puede ser muy ambicioso, pero yo aunque sea los voy a nombrar y poco de cosa del intercambio lo podemos ampliar. En primera instancia es cómo llegan las familias hoy, teniendo en cuenta todo el atravesamiento que hay de la subjetividad epocal en esta realidad de la discapacidad. Voy a mencionar algo de las huellas de la pandemia que ha generado en las familias, tanto en niños, trabajo con niños, adolescentes y también con adultos con discapacidad adquirida, que también es un fenómeno fuerte a trabajar. Voy a hablar de las familias y los equipos de salud y educación, y algo del vínculo fraterno. Pero no se asusten que no más de media hora, está todo ya fríamente calculado, en el buen sentido de la palabra. Bien, con respecto a las familias hoy, las familias actuales, en realidad podría pensar que las familias, más allá si hay un niño con discapacidad, un hijo, un adulto a consecuencia de un accidente, un ACV, etc., la familia viene con un exceso de información. ¿Qué fenómenos que hace 20, 30 años, yo hace 40 y algo que me dedico a esta temática, no pasaba este fenómeno porque no había internet? Entonces, de alguna manera, hay un fenómeno muy fuerte que no solamente es el diagnóstico, sino que el doctor Google, por así decirlo, está muy fuerte en la temática de discapacidad. Googlear no es malo ni bueno, es una realidad. Lo que pasa es que en el googleo que hace la familia, corremos el riesgo que la familia busca colectivos y se pierde lo singular de cada sujeto con esa realidad. Entonces, cuando muchas veces yo me dedico a las primeras entrevistas a trabajar con el familiar, quien sea, ya sea una mamá, un papá o la pareja del adulto que tuvo el accidente,
¿Qué es lo que buscó en Google? ¿Qué encontró? ¿No? Porque muchas veces hay como una tendencia a forzamientos colectivos y se pierde lo propio, lo único y lo irrepetible de ese sujeto que está transitando esa situación. Porque la familia busca tips, ¿no? Es muy habitual que te pregunten, y dame tips, y dígame qué vamos a hacer, qué podemos hacer. Muchas veces, ahora con esta cuestión donde es muy fácil el mail o los WhatsApp de los terapeutas, me encuentro, bueno, para ganar tiempo le mando los certificados, los informes, ¿no? Y uno siente como invadido, de alguna manera, de una familia que pide ayuda, que quede claro. Entonces me parece que ahí habría que ir viendo cómo ayudar a procesar lo que yo digo lo traumático en este campo. Lo traumático no en términos de tragedia, sino lo traumático de lo que tiene que procesar cada integrante de la familia, de las incitaciones que viene de afuera y de adentro. No hay aparato psíquico que soporte tantas cuestiones, ¿no? Diagnósticos, que como al decir de Giselle, entre el pronóstico y la condena. Yo en el artículo hablo mucho de las condenas de los diagnósticos, que son condenas más que pronósticos. Entonces, de alguna manera, lo que uno intenta es primero conocer desde qué lógica la familia escucha a esa neuróloga que decía Gisela, que si bien fue arrasador, también ir viendo la estructura psíquica. Porque si hay una mamá con una estructura muy vulnerable, seguro que esa vulnerabilidad se va a poner en juego. Hay familias más resilientes, familias menos resilientes. Entonces tenemos que captar el discurso y la defensa y con qué lógica la familia va escuchando. La familia se va preparando, nadie está preparado para esta situación. Se va preparando a través del tiempo. ¿Y en qué momento? Muchas veces yo intento bucear con las familias en qué momento recibieron el diagnóstico, porque a veces hay diagnósticos tempranos, hay diagnósticos más tardíos, ¿no? Porque el niño, entre comillas, nació normal y ahí aparece después en la escuela, en otros lugares sociales. Entonces, en esa escena, lo importante es ir trabajando quién tomó conciencia, quién registra esta situación, para ir viendo el grado como de preparación y de qué lógica materna, paterna, familiar va a poder comprender esa situación, teniendo en cuenta cómo entender la discapacidad en los tres espacios psíquicos, ¿no? Entre lo intrasubjetivo, intersubjetivo y la subjetividad. Por lo cual, en esas tres cuestiones, uno podría ir avanzando y preguntando también en qué momento se encontraba la familia cuando recibe ese diagnóstico, para no hacer pasar todo por la cuestión traumática de la discapacidad. Entonces muchas veces te pueden contar, bueno, no, yo estaba transitando una situación de duelo, una catástrofe económica, bueno, siempre tenemos catástrofes acá, pero digo, situaciones amenazadoras, etcétera, etcétera. Papá sin trabajo, todas estas cosas yo las incluyo también para no poner acento todo en ese niño o en esa persona en esa situación. Para discriminar y hacer como un campo más psicohigiénico, por así decirlo, aunque todo va a estar en realidad. Y también lo que intento es abordar con las familias el retorno de lo reprimido, al decir de Freud y lo siniestro. Si esta dificultad de este niño, el no lenguaje, yo trabajo mucho con niños neurológicos, con problemas en la motricidad, en la sensorialidad, en afectaciones reales y concretas y muy severas, ¿qué le pasa a la familia cuando ve un niño muy pasivo, quieto, apático, entre comillas? ¿Qué le pasa a ellos? Más que apurar a dar un tips y cómo se juega, porque en realidad no hay un manual de cómo se juega con ese niño, sino ir viendo qué les pasa a ellos en relación con esta cuestión. A partir de ahí podemos construir estrategias. Tenemos que construir estrategias según las subjetividades maternas, subjetividades paternas, y según las estructuras y las experiencias de vida. Por lo cual hay familias más resilientes y familias se van preparando, ¿no? Y no juzgar, porque realmente el problema son las familias que no están en la consulta. Las familias que están en la consulta siempre son las que nos van a pedir ayuda. La problemática es las familias que están por fuera. Ahora bien, uno de los temas que yo vengo trabajando hace muchos años y ahora ligando con el tema de las huellas de la pandemia, como yo llamo, es la inclusión hacia el interior de la familia. Se trabaja mucho todo el tema de la inclusión social,
la inclusión escolar, la inclusión laboral. Hay un paradigma muy interesante de estos últimos años que es la inclusión del tiempo libre de recreación. Cómo pensar las personas con discapacidad en tiempo libre de recreación para que no sea un sujeto solamente de tratamientos o de educación, ¿no? Por lo cual, bueno, ahora estamos empezando a salir un poco hacia afuera y cuando yo voy hacia las formaciones, al interior, voy a una plaza para ver si hay hamacas adaptadas, como una manera de poder visualizar cómo está incluida esa comunidad con la discapacidad. Pero muchas veces yo he observado y comentando con los colegas que me decían, sí, hay hamacas acá, pero los niños no van. Y una de las cuestiones interesantes es revisar cómo juega la exogamia y la endogamia. Con el tema de la pandemia, ha generado excesos de encierro, necesarios, sanitarios. Nosotros sabemos muy bien que muchas de las personas con discapacidad, al tener estructura de comorbilidad por el virus respiratorio del COVID, muchas personas, más allá de niños y adultos, tienen problemas neumonológicos, cuestiones de riesgo, por lo cual en una población de mayor cuidado y poca visibilizada. Por lo cual se jugó una suerte o una cuestión de excesos de apego, en otras escenas excesos de violencia. Yo no quiero generalizar, sino voy como recortando situaciones. Los excesos de apego, los excesos de exogamia, es como volver a un modelo conocido, ¿no? De alguna manera, que gracias a las escuelas y a los tratamientos, eso se fue como pasando. Entonces, de alguna manera, lo que uno va trabajando, y actualmente también, es cómo juega la inclusión hacia el interior de la familia. ¿Cómo yo llamo o conceptualizo la inclusión hacia el interior de la familia? ¿Qué lugar, qué posicionamiento tiene el niño o la persona con discapacidad al interior de la familia? No solamente que uno esté preocupado por la autonomía física, bueno, que se bañe, que tenga autonomía de... A veces hay niños que no tienen patologías motoras y son más asistidos que los niños que no tienen patología motora. Pero lo que yo me refiero cuando digo esto es la autodeterminación, ese concepto interesante que se plantea en el campo de la discapacidad, la diferencia entre autonomía y autodeterminación. Es decir, que la familia habilite y aloje un niño deseante, un niño que puede elegir. En discapacidad eso de que elijan es todo un tema en las infancias, ¿no? Y esto es un tema también de cómo nosotros como psicoanalistas tenemos que habilitar y alojar esta cuestión de los apegos, de los riesgos de los apegos y de la terceridad. Este es todo un tema del campo de la discapacidad. Claro, con la pandemia, los enfermeros, los asistentes, que en el tipo de colectivos de pacientes que yo atiendo con compromisos neurológicos, no pudieron ingresar a las casas. La familia entró en una situación de susto, de pánico, de parálisis, y realmente tuvimos que establecer estrategias de cómo la familia tenía que acercarse a ese cuerpo, realmente que ya se acercaba, que quede claro, pero tenía que hacer más tareas como el sondeo, las situaciones de las valvas, de las cuestiones. Estamos hablando de niños que necesitan asistencia fuerte. Entonces el niño no había perdido la escuela, sino había perdido los vínculos, no había perdido la institución, porque de alguna manera esos vínculos son los únicos, por eso yo siempre digo que la importancia es cómo construir vínculos más allá de lo terapéutico y más allá de lo social, ¿no? Estos vínculos de la afuera. Y muchas veces yo observé, de alguna manera, en esta etapa, y yo no voy a hablar en categorías psicopatológicas, sino ver el sufrimiento del niño en términos de los excesos de encierro que hubo la pandemia, y que si bien ahora está la presencialidad, para muchos niños y adolescentes no fue fácil volver, ¿no? De los niños con discapacidad. No fue fácil, no fue una alegría, ¿no? Porque había como un beneficio secundario del estar apegado, del estar en la endogamia, ¿no? Con familias, algunas con la suerte de poder trabajar, otras no, con situaciones económicas o laborales complejas, y todo esto. Yo trabajé, como muchos terapeutas, en pantalla, por supuesto, pero también conteniendo tanto a la familia como al niño, porque el niño se había quedado sin vínculos, estaba como en duelo, ¿no? Por esta cuestión del pensamiento concreto y abstracto. La no escuela era no vínculo, ¿no? Como algo de lo muerto, ¿no? Que trabajamos en instituciones de cómo le costaba ingresar a las pantallas, etcétera, etcétera. Entonces, uno podría pensar que la pandemia
lo que ha generado como huella en las familias de las personas con discapacidad, tenemos que ver cómo la exogamia se convirtió en una amenaza ahora, la salida hacia el mundo. En alguna familia encontré más que en otro. Jóvenes con discapacidad intelectual que tenían autonomía antes de la pandemia me dicen, Jorge, ¿cómo viajo? Yo no me acuerdo más cómo se viaja en colectivo, ¿no? Era muy interesante en esa metáfora de ir viendo. Y la familia volvía a la carga de llevarlo. Y yo decía, bueno, vamos a ir viendo. Él durante 2 años estuvo viajando solo en colectivo, con acompañamiento terapéutico. Bueno, vemos si ponemos un acompañante o trabajamos, pero yo decía a la familia, porque si no es volver a una cosa regresiva. Lo que dejó la huella de la pandemia en muchas familias de personas con discapacidad, lo regresivo, ¿no? Y entonces esto es lo que tenemos, que todo el trabajo que nosotros construimos de inclusión, había que reformularlo otra vez por esta cuestión como del beneficio secundario que dejó la pandemia del sufrimiento, pero del secundario. Está el apego, la retracción, la endogamia, los excesos, pero también los estallidos de furia, de los enojos, no como patologización, sino como expresión del sufrimiento. Por lo cual, en estos grupos familiares, lo que yo voy abordando es qué es lo que se inauguró y qué es lo que se potenció. Y vamos a encontrar escenas de lo inaugural, ¿no? Y muchas veces yo he recibido consultas este último tiempo, no, porque él está muy intranquilo, muy excitado, y ahí empezamos la medicalización temprana, si hay que medicar, no hay que medicar, y toda la historia. Y cuando uno empieza a hacer historia previa a la pandemia, vemos que estas situaciones estaban más aisladas y que ahora se fueron como potenciando, ¿no? Entonces, de alguna manera también a trabajar en los grupos familiares lo que fue pasando. Hay algo en relación con esto que podríamos pensar en lo epocal y el efecto de la pandemia, y también, ¿por qué no?, el tema de la guerra, como cuestión del traumatismo atravesado en toda la familia y en nosotros también, al decir David Maldavsky, mi maestro, que yo me formé durante muchos años, el riesgo de identificarse con una realidad frustrante, es decir, el riesgo de identificarse con una realidad decepcionante. Lo que tenemos que ir viendo es la decepción de algunos grupos familiares frente a esa cuestión, ¿no? Del cual cómo activar esta situación de la esperanza y de las expectativas en relación con esto. Ahora bien, con respecto de los equipos, lo que me parece interesante a trabajar es el tema de cómo la familia se posiciona y cómo nosotros posicionamos. Como bien dice Gisela, a veces hay equipos que no son varias familias, varias terapeutas, pero que no hay alguien que coordine, no hay una cabeza. Muchas veces la familia la que se pone en su lugar de coordinador, y ahí tiene su complejidad. Muchas veces, en mi experiencia de trabajar con padecimientos neurológicos severos, observo que la familia, que el niño o el adolescente está muy atravesado por terapéuticas de lo físico y muy poco lugar para lo psíquico. Como que si lo psíquico aparece cuando el niño se porta mal, que los niños no se portan ni mal ni bien. Por suerte expresaron un ruido, por suerte se portaron mal en el sentido del sufrimiento. Entonces, cuando buscan un psicólogo que busca más un bombero para apagar un incendio, muchas veces le pregunto a los papás, ¿quién los acompañó? Y ellos me cuentan, y ahí está lo que bien decía Gisela, la soledad de la familia frente a esta cuestión. Entonces decíamos, bueno, tienen 4 terapeutas, podríamos yo ser el quinto, pero ¿quién los acompaña a ustedes? Y esto es lo que yo planteo. Muchas veces yo observo en los familiares que me preguntan a mí como psicoanalista cuestiones que están preocupados en el área de la fonoaudiología. Un niño que no habla, que sabemos que se comunica, pero no hay lenguaje, con la angustia que esto implica en esta cuestión. Muchas veces le pregunto, ¿y por qué no le pide una entrevista a la fono? Yo soy docente en fonoaudiología hace muchos años, trabajo mucho en interdisciplina. Me dice, no, pero la fono, bueno, hablamos siempre cuando, la entrada y la salida, eso no es una entrevista. Yo los equipos interdisciplinarios estimulo mucho que se habilite la entrevista con los padres, con los familiares, más allá del psicoanalista, que la entrevista con los familiares tiene que ser un lugar alojado por todas las disciplinas, el terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo, quizá el psicopedagogo convoca más,
porque si no realmente queda, yo realmente no voy a contestar una pregunta que me hacen, ¿no? Porque obviamente si la terapeuta está trabajando hace 2 años en el lenguaje, no puedo decir que está bien o está mal ese tratamiento, porque sería como una invasión. Y muchas veces pasa, y esto sí trabajo mucho a las familias, que si las familias deciden arrancar a los niños los tratamientos, que no se olviden que el niño ha hecho un esfuerzo para vincularse. Entonces muchas veces, y lo digo con mucho respeto, a veces son familias como asesinos seriales de terapeutas, que pasan, ¿no? Y el niño tiene 10 años y ya pasó por 5 terapeutas, o por distintas disciplinas, y no se ha despedido, no ha hecho el cierre, ¿no? Entonces, muchas veces planteo esta cuestión para cuidar lo vincular y lo transferencial, que la familia tiene derecho, pero también hay que preguntarle al niño, y también cómo cerrar ese niño los procesos, ¿no? A veces los niños traen significantes, nombres, y la familia no sabe quién es. Ah, María, claro, tuvo una psicóloga, María, ay, pero nos hemos peleado con esta María que nunca más quisimos ir. Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones que hacen a lo vincular, ¿no? A la cuestión de que no, al niño no se le explica, quizá por esta cuestión de que no entiende. Esto de los diagnósticos, hay un autor muy interesante, Rain, que habla del eclipse del diagnóstico en discapacidad. El eclipse del diagnóstico son los riesgos de quedarnos impactados por un diagnóstico, síndrome de Down, como viene el ejemplo de Giselle, y eso a mí no me dice nada. Están los otros diagnósticos que tenemos que ver, el estado psíquico, el lenguaje, la motricidad. Hay varios diagnósticos en discapacidad. Lo que pasa es que la cultura médica tiene tanto efecto, tanto poder, que parece que hay un solo diagnóstico, ¿no? Entonces lo uno que tenemos que ir viendo es cómo construir diferentes diagnósticos, pero no a la manera que obture, sino para ver cuál es el armado psíquico de ese niño o de ese sujeto en relación con esa situación. Por eso cada vez más se plantea la discapacidad en términos de situación de inclusión, de derecho y de accesibilidad. Cada vez se está pensando la discapacidad en términos de la accesibilidad. Pero lo que tenemos que pensar como psicoanalistas y como profesionales de interdisciplina, cómo juega, insisto, la inclusión hacia el interior y los modelos de inclusión que da la familia. Porque muchas veces la familia nos insiste, él no tiene amigos, no lo invitan, bueno, hasta todas las cosas de la exclusión, pero también es una exclusión, hay niños que están excluidos en su grupo familiar. ¿Qué quiere decir esto, ser excluidos? La exclusión es sentirse afuera, es sentirse extranjero. Hay niños que lamentablemente, o sujetos, que están extranjeros. Yo trabajo también con adultos con discapacidad adquirida, por ejemplo, con pacientes afásicos. Trabajé muchos años en la Fundación Argentina de Afasia, a consecuencias de ACV, etc. Y casualmente los otros días me consulta un grupo familiar muy preocupado, en realidad, con cómo comunicarse con este papá, que, bueno, hasta hace 2 meses trabajaba y de golpe tuvo un ACV, tuvieron que operar y vuelve a casa con toda una secuela muy severa. Y claro, y en realidad, primero viene la esposa y después yo cito a los hijos adolescentes y nadie le había explicado qué le pasaba al papá, ¿no? Como que el papá estaba como loco, si era un psicótico, no, tenía un trastorno del lenguaje, de la comprensión y de la expresión, ¿no? Y era necesario, uno de los hijos se había googleado y sabía lo que era, pero no sabía qué hacer con lo que pasaba. Entonces muchas veces es importante no el diagnóstico, sino la situación, pero también las escenas previas, porque por ejemplo, en lo premórbido, este adulto, papá, era muy silencioso, muy callado. Por supuesto, la fase lo que hizo es potenciar esa estructura de personalidad premórbida. Entonces le estaban pidiéndose que se comunique ahora que tenían menos herramientas y menos refuerzos. Pero siempre es importante cómo incluir a la familia y contener y alojar. Muchas veces, yo a veces cuando veo niños o adultos que están en varios tratamientos y piden al psicólogo con un bombero, digo, mire, van a encontrar un quinto terapeuta. Me parece que es un exceso de terapias. ¿Cuándo lo voy a ver? A las 9 de la noche, ¿no? A las 8 de la mañana antes de ir al colegio, del cual, y ustedes, y ahí empiezo, digo, seguro que van a encontrar un terapeuta que los va a asistir al niño. Pero y ustedes, entonces ahí empiezo a alojar a la familia y vamos a ir viendo todos los dolores acallados, todas las broncas, todas las cuestiones que la familia quedó ausente.
y tenemos que poner palabras. Y por último, porque quiero ser respetuoso con los tiempos, como fue respetuosa también Gisela, es el tema de los vínculos fraternos. Así como ella comentó el tema de los abuelos, también los hermanos es un tema no menor a cómo a trabajar, cómo incluir. Los hermanos muchas veces tienen una participación muy fuerte en la historia, porque si son sus hermanos, mayores o menores, que están en los tratamientos, en la escuela, la madre que lleva, que trae, los abuelos, ¿no? ¿Qué pasa con ese hermano? ¿Qué lugar le damos? ¿No? Lo más interesante, lo que yo llamo la intervención psicosocial del vínculo fraterno. ¿Qué quiere decir intervención psicosocial del vínculo fraterno? Incluirlo en el proceso de la psicoterapia del niño con discapacidad, o al revés. Me ha pasado que tengo un niño en psicoterapia y que su hermano tiene discapacidad, me acuerdo que tenía un compromiso muy complicado de la comunicación y lenguaje, y le digo, ¿no te gustaría que algún día invitemos a tu hermano acá y hacemos una sesión con otro material? Mi hermano no habla, es un plomo, ¿qué vamos a hacer con mi hermano? Es aburrido, está todo el día para abajo, a la silla de ruedas. Pido permiso a la familia, no trato de convencerlo a mi paciente, pero le digo que cuando él tiene ganas podríamos. Bueno, en un trabajo muy de hormiga de mi parte, pero no de presión, habilitamos a que venga su hermano a la sesión. Y fue muy interesante. Yo tengo, bueno, objetos con sonidos, etcétera, etcétera, los sonoros tan importantes cuando no hay lenguaje, pero sí comunicación. Y cuando hacemos un juego, el hermano se ríe y me dice, ¿qué hiciste? ¿No? Y estaba muy sorprendido que el hermano, y lo invitamos a mi paciente a incluirse en esa, ¿no? Y tiene un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de padecimiento, y también cómo alojar, porque también están los hermanos, o están muy involucrados como mandato, porque también los hermanos son decodificadores y traductores, y también están los hermanos que están muy por fuera de la escena, ¿no? A veces los hermanos depositarán su propio espacio, pero incluirlos es, yo muchas veces he observado, y esto fue porque en mi práctica de tantos años, a veces el niño entraba, o la madre me quedaba, y yo tengo un consultorio en planta baja, así que muy como a la calle, y el hermanito ya se metía en el consultorio de su hermano, ¿no? Como para poder curiosear el espacio, los objetos, genera como mucha cuestión, ¿no? Entonces, me parece que es interesante incluirlo. Después están los talleres, yo asesoro muchas escuelas y centros de día, y los talleres para hermanos es muy interesante. Y también, ¿qué criterio utilizamos para hacer talleres de hermanos con discapacidad, ¿no? Porque, ojo, también está el prejuicio, ¿no? No hace falta, porque en realidad no hay que, a mi juicio, los criterios de selección son claves para armar estos talleres de los hermanos. No es un tema de todos los hermanos con síndrome de Down, porque sería un estigma y un prejuicio. Quizás lo más importante es el criterio de selección por las cuestiones evolutivas, por las edades. No es lo mismo un hermanito de 7 años que uno de 20. Son procesos diferentes, pero no, en mi experiencia, incluirlos por la patología, por el síndrome, ¿no? Porque eso me parece que es una etiqueta y un prejuicio, si no serían los hermanos de los Down, ¿no? Y ese es muy riesgoso, ¿no? Bueno, es un trabajo apasionante, interesante, de alguna manera, y cuando nosotros alojamos y damos lugar y damos tiempo, respetamos, la familia nos pide mucha ayuda, pero tenemos que alojar y también tenemos que ir viendo qué nos pasa a nosotros, los profesionales de la salud y educación, en la escucha, por el traumatismo, por estado de soledad, porque nos alejamos con una neuróloga que puede ser muy violenta. Muchas veces cuando los familiares, y con esto cierro, van a las consultas de los POPes, ¿no? De los neurólogos, del neurocirujano, ¿no? Yo muchas veces le pregunto a la familia, bueno, ¿por qué no trabajamos? ¿Qué les quisieran preguntar? ¿Qué dudas tienen? Y construimos en la entrevista, en el seguimiento, qué preguntar, porque la familia queda como muy arrasada por el estilo del profesional, ¿no? Por esta cuestión de la omnipotencia, de lo médico, y construimos las preguntas que pueden ayudar a poder transitar esa entrevista sin tanto traumatismo. A veces las familias me mandan al muere, me dicen, bueno, mira, acá tengo una pregunta que me dijo el psicólogo que le pregunte. Bueno, se puede hacer más lío con el neurólogo, estamos viendo, no es tan así, pero construimos en la sesión como una manera de cuidarlos. Nosotros tenemos que cuidar al niño, pero tenemos que cuidar mucho a los padres también, y por supuesto cuidarnos nosotros. Bueno,
media hora exacta, ya está. Bueno, Ah, bueno, fue abrupto el corte, pero bueno, no quiero pasarme, no quiero pasarme. bueno, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Gisela. Bueno, acá aparte de felicitaciones y saludos, hay preguntas en relación a, me parece que yo quiero destacar algunas cuestiones de las que ustedes dijeron y vamos a abrir para que puedan los participantes preguntar e intervenir de alguna manera o comentar, ¿no? Por ahí no quieren preguntar, pero sí intervenir. Me parece que ambos, no para unificarlos, pero me parece que hay algo común que tiene que ver con el compromiso, con la disponibilidad. Me pareció sumamente interesante algo que dijiste, Gisela, con respecto a mejor, si no, dedicarse a otra cosa, si no está eso, ¿no? El no burocratizar la clínica me parece realmente fundamental en todos los temas. No, ahí sí que lo generalizaría, ¿no? Las clínicas, no burocratizarlas. Claro. Me parece que además esto que decías, Jorge, con respecto a la inclusión de la familia, que también va en línea con algo que dijo Gisela con respecto a la soledad, me parece también fundamental, y cómo trabajar con los equipos interdisciplinarios, porque mucha interdisciplina, pero a veces no se produce el efecto interdisciplinario, ¿no? Sino que se da un efecto de sumatorias de disciplinas, pero no de red y de intercambio, ¿no? Y esta cuestión de no escribir con tinta indeleble los diagnósticos, que a veces no queda más Claro. remedio, pero que implica abrir eso y no quedarse en eso, ¿no? Así que realmente me parece extraordinario todo el recorrido que hicieron, desde, además, insisto, no solamente desde el saber que tienen ambos y de la larga experiencia, sino además desde lo afectivo, lo humano, lo comprometido y lo disponible. Muchas gracias. Bueno, creo que estaría bueno, si no quieren agregar algo más ahora, abrimos ya los micrófonos para que haya... Hubo alguna pregunta de Marta Eckstein que preguntaba a Gisela si había un seguimiento clínico con respecto a lo que habías contado de la intervención al abuelo, ¿no? Si después se podía hacer algún seguimiento de si eso había tenido algún efecto. Después Alicia Dayan hizo un largo comentario que por ahí lo quiere decir verbalmente en el micrófono. Bueno, no sé si quieren decir algo ustedes y vemos. Sí, bueno, con respecto, porque eso es cortito, con respecto al tema del seguimiento, sí es una familia con la que yo trabajé muchísimos años y que bueno, en este caso este niño era hijo único y nieto único, y entonces bueno, había como mucha también expectativa puesta en ese niño y en ese niño que no encajaba con nada de lo esperado, y que para mí fue muy importante trabajar, por un lado con los padres, por otro lado con los abuelos, por otro lado con el equipo, con las distintas instituciones educativas en las que estuvo, porque si quieren voy a enlazar con la pregunta que hacía Alicia Barón Dayan. Digo, así como no hay una única familia y una única discapacidad, tampoco hay una única respuesta desde la escuela. Claro. La escuela tiene las instituciones que acompañan a los niños tienen una diversidad de propuestas, y yo no creo que todos los niños sean para todas las escuelas. Creo que hay que pensar muy bien, y por supuesto que en cada decisión hay pros y contras. Alicia marcaba bien esto de, bueno, priorizás la inclusión a ultranza, pero quizás ese chico socialmente no encuentra pares nunca, priorizás que encuentre personas con dificultades parecidas, pero nunca va a estar inserto en un mundo más amplio. Digo, la verdad es que yo creo que no hay una respuesta única a eso. Creo que además un gran desafío
en el acompañamiento a los padres de niños y niñas con discapacidad es que uno, en realidad nos pasa a todos, pero uno comúnmente cree que no le pasa y uno cree que puede decidir durante el embarazo o en los primeros años la escuela en la que el chico va a estar en jardín, primaria, secundaria, y algunos incluso me han preguntado alguna vez si con este jardín te parece que entra a esta universidad, ¿no? Digo, la vida te puede despeinar de tantas maneras. Con las personas con discapacidad, digo, creo que eso se hace mucho más evidente y parte de lo que uno tiene que trabajar con los padres, que coincido con lo que dice Jorge, que en general una gran carencia es que hay muy poco trabajo con los padres, más allá de darles tips, ¿no? Es, bueno, cómo uno construye y deconstruye las estrategias paso a paso. Y lo que pudo ser una decisión perfecta para un momento de la vida puede no serlo para el otro. Y puede ser que ese chico se beneficie un montón en un jardín común y a lo mejor para la primaria sea mucho mejor pensar una escuela especial y a lo mejor para la secundaria haya que pensar un set y ni siquiera una escuela y una escuela especial. Digo, y a lo mejor al revés, y a lo mejor durante cierto tiempo fue una escuela especial y después podemos volver a pensar un puente con la escuela común. Digo, las estrategias son múltiples y el desafío es que se construyen y deconstruyen con cada niño y cada familia, y que además a medida que crecen, desde mi perspectiva, los chicos también son parte de esas decisiones, poniendo, no tienen la palabra final, pero sí darles, sobre todo si son adolescentes, darles las opciones, contarles, bueno, en esta escuela las cosas pasan de esta y esta manera, y vas a tener que forzar de esta y esta manera, y en esta otra escuela se prioriza de esta y esta otra manera, y hay otros que no son escuelas y son centros de capacitación. Digo, hay muchas alternativas. El tema, cuando pensamos la inclusión, no es que hay que pensar, bueno, todas las escuelas para todos los pibes, pero sí una escuela en donde ese pibe pueda estar alojado y que además, si uno define que, en el caso que defina, que la mejor propuesta es la escuela común para ese chico, también, digo, cuando hablábamos de las familias, esto lo iba a decir y bueno, lo digo ahora, para mí no hay posibilidad, y esto no lo hace casi ninguna escuela, de trabajar con inclusión si no trabajamos con todas las familias, ¿sí? Desde la cosa más sencilla, como hay un compañerito con celiaquía, no estamos hablando de una gran dificultad. Hay un compañero con celiaquía, pasarle a la familia las marcas, los productos que pueden, para que en todas las cosas que manden a la escuela no tengamos que estar atajando al pibe. Si te da lo mismo hacer la torta exquisita o la torta Emet, no sé, una vez. Digo, te da lo mismo hacerla una. ¿Por qué tengo que mandar la torta que hay un pibe que va a haber que estar atajándola para que no meta la mano en la torta? O sea, ni siquiera estoy hablando de algo muy complejo, ¿eh? Estoy hablando de que, digo, hay un pibe con celiaquía. Bueno, trabajemos con la familia, la diversidad. En este caso, nos vamos a acomodar todos a que ese pibe tiene celiaquía. Si a mí me da lo mismo comprar las papas fritas Lays o las papas fritas Pirulo. Y las papas fritas Lays las podemos comer todos, porque, a ver, pensar la inclusión no es pensar la excepción, es pensar cómo todos nos beneficiamos de ciertas, de eso que quizás a uno le viene mejor que al otro. Cuando yo le pienso con la maestra de la sala de 4 que este niño, que la palabra quizás no le llega, necesita mucho más lo visual, y arma una agenda, y la agenda le sirve a todos los pibes. No es que solo le sirve a mi pacientito que quizás no tiene una relación tan fuerte con la palabra. Entonces, es esto. Cuando quizás el otro niño necesita, bueno, que en matemática la cosa sea mucho menos abstracta y haya materiales concretos, y entonces pensamos con una maestra que quizás para estudiar fracciones, lo mejor sería una tableta de chocolate. Yo les aseguro
que todos en ese grado aprendieron fracciones mucho mejor que cualquiera de nosotros. Porque a todos les encantó la tableta de chocolate para entender el cuarto y la fracción y el octavo. No se van a olvidar nunca de cómo aprendieron fracciones esos pibes. Todos no se van a olvidar, ¿sí? Y me parece que entendió mucho mejor que en otras situaciones, bueno, qué es un cuarto, o qué es un medio, o qué es un entero. Porque un entero de chocolate te lo entiende cualquiera, ¿eh? Y un medio de chocolate también. Mucho más que esas abstracciones que es un 1 sobre un 4 que no te dice nada. Y digo, me parece que el desafío tiene que ver con eso, que pensar la inclusión de esta manera es pensarla con todos adentro. Pero cuando decimos con todos adentro, no estamos diciendo necesariamente, o al menos yo no estoy diciendo esto, de que, bueno, siempre todas las instituciones para todas las personas, porque sí, es cierto, hay niños que a veces en su temporalidad necesitan otro tipo de acompañamiento. No es que eso esté mal, lo que está mal es que esos sean compartimentos estancos. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con un CENTES que funcionaba adentro de una escuela común, hicimos todo un trabajo para ver cómo compartían los recreos, o para ver cómo compartían la clase de música, o para ver, digo, y es eso, es que uno tenga la idea de inclusión en la cabeza y entonces esté permanentemente generando los puentes y que los profesionales no estemos cada uno en su propio búnker. Jorge, ¿querés decir algo a esto que Sí, está diciendo sí, Gisela? en relación a esto y las inquietudes que va surgiendo, y estoy leyendo también el chat paralelamente, me quedo pensando la inclusión como proceso. La inclusión no es un resultado en sí mismo, sino es un proceso, y depende que a veces las familias, claro, intentan pensar esa escuela para siempre, y a lo mejor no lo es, por vicisitudes del niño, del adolescente o de la misma institución, de alguna manera. Ahora, por ejemplo, unos fenómenos que yo voy observando y que Gisela y otros colegas seguro que comparten, es esta cuestión que el personal o el maestro integrador, estas figuras muy centrales, no están, o sea, están y no están, en el sentido que hay mucho cambio, mucho movimiento. Antes un maestro integrador estaba todo un año, a lo mejor ahora dejan y aparecen en otros lados, por muchas vicisitudes y no es cuestión de juzgar. Pero también hay que acompañar a la familia, el impacto que aparece cuando se quedan sin acompañante, fenómenos que antes no aparecían, ¿no? Y cómo tenderlo esto también como la inclusión actual, de alguna manera. Ahora bien, y es evidente que hay que ver que, como bien dice Sheila, no todas las escuelas son para todos los niños, porque a veces uno tiene que dar indicaciones, y me parece que eso no es pensar en una cuestión de prejuicio. Pero, por ejemplo, hay niños que funcionan mucho mejor en escuelas más reducidas, de pocos niños, y no esas megas escuelas. Bueno, está bien que hay que ver la cuestión territorial, lo geográfico, ¿no? Porque a lo mejor hay una escuela a media cuadra de casa y que es un beneficio para la familia desde el punto de vista de llevarlo, pero es una dificultad para el mismo niño, estar en una escuela hipernumerosa de alguna manera, ¿no? Y eso también, a los términos de inclusión, yo lo manifiesto, ¿no? Y que me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De alguna manera, y que a veces puede ser como una problemática para la familia y después no. Y realmente, claro, la familia lo que quiere son certezas, y lo que uno trabaja en este campo es las incertidumbres, pero no de la incertidumbre de la perplejidad que nos enseñó el COVID, sino a que es incertidumbre que es de la crianza, del crecimiento y de la constitución psíquica, realmente, ¿no? En términos que la certeza es obturante de alguna manera, ¿no? Y muchas veces hay representaciones sociales familiares que aparece con esta cuestión que es para siempre esa escuela. Y uno dice, vamos viendo, ¿no? De alguna manera. El tema, que como vienen de campos, de otros discursos, de pronósticos que condena, pareciera que uno tiene que darle la certeza. Y nosotros quizás, desde el psicoanálisis, tenemos que ayudar a sostener ese interrogante, esa incertidumbre,
pero teniendo una meta. No sé si es paradojal lo que digo. Incertidumbres, pero con ciertas metas, para que no sea esa sensación de vacío. Bien. Yo hablo de equilibrios transitorios, ¿no? Vamos Bien. construyendo equilibrios transitorios. Construcción. Bien. Antes los pensaba en relación a las familias de personas con discapacidad, y cuando llegó la pandemia, ¿no? Porque A todos. todos aprendimos muchas cosas con la pandemia, ¿no? Me di cuenta, bueno, ¿por qué pensar que este concepto es para nosotros? Este concepto es para todos, ¿no? Y pensar cómo uno va en la vida en la medida que puede, y por supuesto no en soledad, construyendo ciertos equilibrios transitorios, y por este tiempo esto funciona. Después veremos. Claro. No sé si había alguien que quería hacer alguna pregunta. Alejandra Jacobone tenía alguna intervención. No sé, Ale, si querés decirla o... Sí, y además del psicodiagnóstico, ¿no? Preguntaban si Sí. también Ahora a mí me cuando gustaría asisten comentar. sí, Bueno, sí. gracias por la oportunidad, y gracias a ambos, que bueno, ya los conozco, pero siempre es un placer renovar la escucha y el intercambio. No, yo simplemente me quedo pensando mucho en estas cuestiones de la inclusión y la exclusión en todos los aspectos que involucra, ¿no? En un primer momento hice un comentario acerca de lo excluyente y lo quiero ampliar un poquito, que es cuando muchas cosas se presentan. No me refiero a la adjetivación que uno puede hacer en el discurso cuando está conversando, sino el taller inclusivo de plástica, la escuela inclusiva, esto que aparece en el cartel, y a mí realmente llega un momento que me suena muy excluyente, porque justamente si yo llevo a un niño a un taller de plástica y no lo reciben porque tiene un diagnóstico o porque tiene una dificultad o una condición, que no es lo mismo, como ya sabemos, decir que algo es una actividad inclusiva es como decir sinónimo de es para chicos con discapacidad. Entonces yo para eso tendría que decir directamente el prejuicio. Bueno, taller de plástica inclusivo, o sea, recibimos personas con discapacidad. Esto era lo que me pasaba, pero después, a medida que fueron avanzando en la conversación, a mí me queda todavía como una gran dificultad que me parece que hace síntoma e impacta profundamente en las familias, que es los enormes desacuerdos de las personas que atienden a los niños. Yo me dedico a niños, así que yo soy musicoterapeuta y me dedico a niños, y muchas veces siento que los mayores obstáculos, más allá de la dificultad que hay para alojar las situaciones parentales y las resistencias que hay de las familias a un espacio que los acompañe a ellos, que no es que uno no quiera que lo tengan, lo que pasa es que no llegan o cuesta mucho instalarlo, el desacuerdo entre los integrantes de un mismo equipo, ¿no? Por ahí uno lo vienen a consultar y el niño ya tiene a lo mejor 2 terapeutas y uno quiere hacer contacto con esos terapeutas, no sé, una TO y una fono, y no se produce el intercambio y hay resistencia, y uno dice, yo digo en el equipo, bueno, voy a recomendar a esta psicóloga para que haga el acompañamiento a padres, y yo por mi orientación voy a recomendar a un psicoanalista, y el equipo de rehabilitación dice, ay, nosotros tenemos una psicóloga cognitiva conductual que les da tips, y vos decís, no, yo prefería otra cosa. Bueno, digo, hay muchos, y de estos ejemplos hay millones, mucha dificultad para la inclusión, para la apertura, para el intercambio en las personas, tanto de la educación como de la salud, que atienden a un niño y su familia. Esto era lo que más que nada quería comentar. Y comento algo. Sí, ya está. Eso era lo que quería decir. Lo que decía Alejandra, que estaba notando muy interesante, y me quedo pensando en la última parte, cuando vos hablas muy bien de los desacuerdos, de los obstáculos que hay en los equipos, y que muchas veces eso va a generar un padecimiento en las familias y en los niños y niñas. Y especialmente lo que yo noto es cómo conviven estas familias y estos niños con discursos que vienen de diferentes paradigmas, porque este es el tema. No es el problema de la disciplina, sino es el paradigma. Porque vos podés tener distintas orientaciones, pero el tema es el paradigma, ¿no? Y en especial lo que yo llamo las lógicas contradictorias,
que circulan en los equipos lógicas contradictorias, que son órdenes que se contraponen, y que eso genera un estado de confusión. Es cuando la familia dice, a mí me dijeron que con un terapeuta en pocas sesiones va a resolver, porque es un problema de límite, y uno dice que en realidad otro dice que el problema es la falla del armado psíquico, que necesita otro tipo de abordaje. Entonces, todo el tiempo hay que ver el posicionamiento. Por eso, cuando yo recibo a un niño o una niña que está en equipos, primero pregunto, ¿quién coordina? No es garantía de nada, pero es un alivio saber que alguien coordina. Hay que ver quién se quiere posicionar en ese lugar también. Muchas veces me pasa que son grupos muy armados, y me dice, usted me gustaría que usted sea el coordinador. Y es muy difícil, muy intrusivo que yo me presente ahora como coordinador porque la familia me eligió, del cual hay que ser como muy cuidadoso, ¿no? Obviamente. Y muchas veces es la familia que coordina horarios, entonces ahí también se complejiza, y no horarios, estrategias y metas. El otro día una familia se enojó porque por qué no la incluíamos en las reuniones de la escuela, que es todo un tema y toda una controversia. Salvo para trabajar algunos puntos puede ser discúlpame que te interesante. interrumpa ahí, porque me parece que en esto que estás trayendo también esto daría para otra charla, porque justamente esto que vos estás hablando, la coordinación, y yo en un momento puse ahí, lo pensé en relación a lo escolar, pero es en general, la dimensión prestacional, la dimensión normativa y las modas epocales, o sea, hoy por hoy hay determinadas técnicas u orientaciones, por llamarlo así, de trabajo, donde la figura del coordinador de equipo es una persona que puede tener cualquier disciplina o profesión, que no es un tratante, no es nadie del equipo, es el coordinador. Entonces uno también a veces se siente convocado a atender a un paciente porque a uno lo llaman, y cuando uno va, bueno, esta es la psicóloga, esta es la fonoaudióloga, este es el kinesiólogo y la coordinadora. ¿Y la coordinadora quién es? Ah, es una maestra especial que coordina el equipo. Entonces, y uno queda como mareado ahí, de decir, ¿qué equipo? ¿El de la escuela? No, el equipo. Digo, hay también cuestiones de modas, donde también pasa esto que vos decís, viene y dice, ay, usted que sabe tanto, que tiene tanta experiencia, ¿no quiere coordinar? ¿Cómo voy a coordinar si no me han elegido, ¿no? Como que yo sé que puedo hacerlo, pero digo, hay cosas también de, a veces los equipos solos uno ubica dónde pusieron la transferencia a los padres, y eso no se discute. Si los padres pusieron la transferencia a la psicopedagoga, y bueno, que avance con la coordinación, si es posible, armar equipo. Ahora, si va a venir alguien a decirle a los demás lo que tienen que hacer, por eso digo, me parece que hay algo ahí muy complicado entre los que atendemos a los pacientes, y la familia queda a merced. Y hay una cosita más que digo, también hay orientaciones, hay teorías que les ponen, teorías no, orientaciones que les dicen a los padres que son ellos los conductores del tratamiento. Tal cual, tal cual. Y a mí me han llegado a pedir un currículum. Quiero que nos dijeron que usted es muy buena musicoterapeuta, ¿me puede mandar el currículum? Yo dije, googleeme, qué sé yo, no sé, es como raro. Nunca me había pasado que un paciente me pidiera un CV. Pero bueno, digo, hay cosas muy complejas que están sucediendo en relación a esto. esto. Lo que pasa es que, a ver, primera cuestión que me parece importante delimitar en esto es sumatoria de profesionales no es equipo. ¿Sí? Claro. Muchos profesionales no es equipo. Equipo, es decir, un grupo de profesionales que pueden trabajar juntos, que no tienen por qué ser de la misma disciplina, y coincido con Jorge, ni siquiera de la misma orientación, pero que en todo caso tienen una concepción de lo humano común, ¿sí? Por una parte. Y por otra parte, que muchas veces esta sumatoria de profesionales están bajo la coordinación, y digo especialmente bajo, de un médico que tampoco tiene mucho vínculo con ese niño, ¿no? Que cada tanto, bueno, hace una evaluación en su consultorio, que le dice a los otros lo que tiene que hacer. Eso, sea médico o sea psicólogo, no importa en realidad, ¿eh? Digo, uno que está por arriba, que le dice a todos los otros que tienen que hacer, no es equipo. ¿Sí? Sobre todo, y me ha pasado en determinados momentos, que me lleguen ciertos niños con cierto diagnóstico, por ejemplo, de TEA, ¿no? Que además también hoy está como muy en boga, y
¿Quién hizo el diagnóstico de TEA? El neurolingüista. Perdón, si acá neurolingüistas, pero digo, todo bien si sos especialista en un test, pero ser especialista en un test no te habilita a hacer diagnóstico, te habilita a tomar un test. Eso es a lo que te habilita especializarte en un test, a tomar un test. Eso, a hacer un diagnóstico, hay un largo camino. ¿Sí? Entonces, el neurólogo deriva a su neurolingüista, que aplica ese test y diagnostica TEA. Informa a todos los demás que el niño es TEA, ¿sí? Que el niño es TEA y que todos van a aplicar el protocolo TEA para ese niño. Recibo al niño un tiempo después para una interconsulta, un niño que me habla, un niño que me mira, un niño que juega, un niño muy angustiado, con momentos de repliegue, con una historia muy compleja. Y entonces llamo a la psicopedagoga, que era la que lo veía 3 veces por semana, y digo, discúlpame, ¿vos crees que este niño tiene TEA? No, pero el neurólogo dijo. Llamo a la escuela. ¿Ustedes creen que este niño tiene TEA? No, la verdad que nos sorprendió, pero bueno, como el neurolingüista mandó el informe y mandaron las escalas, bueno. O sea, esto es cuando decía antes, ¿no? O sea, no nos podemos convertir en burócratas de la clínica. A mí me tiene sin cuidado quién firmó eso y quién dijo de qué institución de renombre es, para que entonces nadie pueda... Digo, tengo delante mío un chico que me habla, que me mira, que me cuenta su sufrimiento, que me abraza porque no se quiere ir y que cuando le pregunto por qué no se quiere ir me dice, porque vos me escuchás. Les juro que no... Perdón, ¿puedo decir algo en relación a eso? Lo que quieras. Todo eso en una entrevista. Les juro que no curo TEA en una entrevista. O sea, de verdad. Claro. Quedas como azorado. Sí, Graciela. Bueno, primero les quiero decir que ustedes van hablando y yo voy repasando mis propias experiencias, ¿no? Es muy lindo eso. Por otro lado, vos fíjate, creo, Gisela, que lo que vos contás es repetir un modelo hegemónico, que puede ser del neurólogo hacia los demás, del psicopedagogo, pero que tiene que ver con lo hegemónico, y que a mí me parece que el problema de la discriminación, del rechazo del otro diferente, es un problema social. Y que yo creo que los chicos con disca son una expresión muy clara y un lugar de depositación muy claro de estas cuestiones, pero también está el que es negro, el que no sé qué. Hay una suerte, alguien decía de trabajar con los padres, las familias, hay una suerte, digamos, de circulación del rechazo a la diferencia en todos. Por otro lado, me parece que este tema de rechazo a la diferencia, y hablado con toda franqueza, yo creo que es un tema que también los terapeutas tenemos que trabajar todo el tiempo con nosotros, porque no es algo que nuestro imaginario está moldeado de esa manera, a la manera donde hay poderes hegemónicos que nos se han moldeado, y así como sucede con las personas trans, no siendo uno, es decir, con las diferencias, me parece que es un trabajo continuo de elaboración y de estar alerta a la propia contratransferencia, ¿no? Por otro lado, me acordaba cuando ustedes hablaban con las madres, sobre las madres y sobre los hermanos, la familia. Nosotros trabajamos con muchas familias migrantes, ¿no? Donde este tema de la soledad de las madres, o digamos, de la falta de vínculo, de lazo social de las familias, es muy importante. Y otra cosa que es muy importante es poder tener una comprensión antropológica, porque lo que uno dice, de acuerdo a la cultura del otro, es escuchado de forma distinta. Y donde hay personas o familias que se suma, digamos,
la eficacia traumática de la discapacidad de uno de los miembros a, por ejemplo, la migración, la pérdida de la cultura. Entonces, me parece que es muy importante. Alguien preguntaba si hay que trabajar alguna vez con los padres en el... Yo trabajo un montón con los padres en el diagnóstico, y muchos de ellos muchas veces yo les pido que armen como un relato de la historia familiar del chico, y por ahí es la primera vez que se ponen a pensar en esa situación que de por sí constituye psiquismo. Por otro lado, creo, muchas cosas me surgen, pero bueno, por otro lado, creo que en la discapacidad intelectual, llamada así a instancias del CUD, mucho agua corre atrás de eso, y que me parece muy interesante el trabajo del despistaje, de la investigación, con la historia, y con la historia temprana, y con la historia de la familia, ¿no? Toda esa imbricación, porque por lo menos en mi caso yo trabajo con la constitución de psiquismo y construcción de subjetividad, no consigo un psiquismo pre-moldeado. Entonces, hay mucho en las cuestiones cognitivas que tienen que ver, como todos sabemos, con estas cuestiones, y que a mí me parece importante para poder encontrarlas, tenerlo en la cabeza, ¿no? Porque si uno... Sí. Y la última cosa que quería decir es que en España hay un movimiento muy importante de discapacidad, se ha movido mucho políticamente con el eje de los derechos de las personas con discapacidad, Verdugo Alonso, ahí en Salamanca, pero no toman el eje de la subjetividad. Entonces, plantean armar, digamos, proyectos centrados en la persona, pero no hay persona. Es decir, yo creo que hay que trabajar para que la persona aparezca, se constituya, se construya. Eso. Bien. Una ciudad chiquitita en relación con Graciela. Primero, un gusto verte, escucharte acá en este espacio, Graciela. Me quedo pensando, chiquito, porque ya estamos casi en la hora, antes que lo diga la coordinadora, lo decimos todo, es que me quedo pensando en esta cuestión de que vos traes de la problemática del estigma, de la mentalidad prejuiciosa, al decir de Goffman, y cómo de alguna manera la mentalidad prejuiciosa está también en los equipos de salud. ¿Por qué no? Tenemos que hacernos cargo de esto. Que a veces por falta de capacitación, a veces es por miedo, hay con muchas cuestiones, pero la mentalidad prejuiciosa también en los equipos de trabajo está, no solamente en la familia, no solamente está en la sociedad, de alguna manera. Y la pregunta que hicieron por ahí una colega en relación al tema de cómo incluir o no a las familias con el CUT. Primero, que el CUT es un problema que no se convierte en un trámite que la familia debe hacer, pero tenemos que tratar de no burocratizarlo, como decía Gisela. Primero, evitar el trámite, aunque es un trámite, sabemos. Incluir o no a las familias en una sesión familiar hay que ser muy cuidadoso ahí. Hay familias que a veces incluimos todos en una sesión de diagnóstico, con el riesgo que la familia lo arrase al niño con discapacidad, como normatizarlo en ese momento, y puede ser muy traumático. Hay que ser muy cuidadoso de incluir a las familias en un psicodiagnóstico temprano, y a veces es más adecuado hacer sesiones vinculares, el niño con la mamá, el niño con el papá, ¿no? Es más cuidadoso por el arrasamiento traumático que puede ser en esa familia dibujar, hacer, ¿no? Como que es un juez más que un psicoterapeuta que está haciendo un psicodiagnóstico. Entonces, ser como muy cuidadoso en ese proceso. Y cuando se instala la transferencia y el niño tiene otra fortaleza, ahí yo lo incluyo a la familia. Si no, todos me parece que pueden arrasar y queden en lugar de la enfermedad del chivo expiatorio. ¿Está claro? Por supuesto, en cada familia, ¿no? Pero por ejemplo, no nos apuremos como el protocolo. CUT, familias. Psicodiagnóstico, por lo menos que ahí es un boomerang, nada más. No, yo creo que yo por lo menos trabajo con los padres, digamos, Claro. no vinculares, ¿no? Trabajo, investigo bastante, pero sí. Bueno. Bien.
No sé si Gisela querés agregar algo. No, me parecía que ¿Algo había más? acá unas colegas del Hospital Sbarra y que estaban planteando también algunas Sí, cuestiones. sí, No son para abordar en 2 minutos, pero sí que me parecía importante tenerlas en cuenta porque coincido con la lectura de las colegas en relación a, primero, que, a ver, yo esperaba en mi deseo ingenuo que la pandemia nos sirviera para aprender que algunas cosas eran prioritarias, entre ellas salud y educación, ¿no? Tal cual. Y que claro. me hubiese encantado ver cómo después de esto nos dimos cuenta de que cuán importante eran la salud pública y la educación pública Claro. y todos los recursos que le iban a llegar ¿no? A llover, pero no pasó. Entonces No, estamos absolutamente colapsados y esto es cierto, ¿no? Es absolutamente cierto. Y creo en ese sentido, acuerdo con el planteo de Graciela de que tenemos que nunca perder de vista la subjetividad y no perder de vista a la persona, pero también, y estamos haciendo esto en el hospital en este momento, donde tenemos 200 niños en lista de espera, ¿sí? Entonces, y que yo sé que si tengo 200 niños en lista de espera y trabajo con una población de 0 a 6, porque mi hospital se especializa en 0 a 6, ¿sí? Digo, no voy a llegar nunca a ver a esos chicos. Así de simple. Entonces tengo que empezar, y que en un chico que además, porque este es un centro un centro público que se especializa en problemas del desarrollo, obviamente una cosa es verlo al año y medio y a los 2, y otra cosa es verlo a los 5, y otra cosa es no verlo, ¿no? Entonces empezamos a pensar en algunas cosas también, y tenemos que empezar a revisar el dispositivo, y a lo mejor tenemos que pensar en dispositivos grupales, y a lo mejor tenemos que pensar en dispositivos de seguimiento, porque también eso es no burocratizar la clínica, no sí. quedarme en el compartimento estanco de lo que había aprendido y de lo que me había funcionado, porque es muy probable que estas cosas no estén funcionando en este momento, porque nos falta recursos, porque la demanda nos desborda, porque las familias están colapsadas, las escuelas están colapsadas, las instituciones están colapsadas. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo paralizado ante eso? O, bueno, a ver, ¿cómo empiezo a generar otras estrategias? Y quizás las estrategias tienen que siempre tomar en cuenta la subjetividad, pero quizás los tengo que entrelazar, quizás tengo que armar un grupo de padres que me haga de colchón mientras esperamos a que pueda tener un turno, o, bueno, venga ese maravilloso presupuesto y nos ponga 10 profesionales más 10 consultorios más, porque no solo necesitamos más profesionales, sino que necesito una estructura porque no tengo ni dónde meter a 10 profesionales más, ¿sí? Pero digo, me parece que es el riesgo, si no, también es impotentizarnos, ¿sí? Entonces digo, hemos hecho alguna vez, me acuerdo en el Tobar, todo un trabajo en sala de espera de los consultorios. Hemos hecho, digo no inventé la pólvora, sí, hay un montón de estrategias hechas en relación a estas cuestiones que muchas veces nos quedamos como muy atorados en, bueno, en estrategias que pudieron haber funcionado en otros contextos. Tenemos que todo el tiempo tener en cuenta, o sea, en relación a lo que decía Graciela de la mirada antropológica, la mirada contextual, ¿sí? El momento histórico que nos atraviesa, porque somos seres que estamos todo el tiempo siendo atravesados, y por eso Silvia Bleichmann hacía esta distinción entre constitución psíquica y producción de subjetividad, y la subjetividad no se construye solamente en el encuentro con esos padres, esa familia, es en el encuentro con esa familia, es en ese contexto, es en esa historia, porque también en esa historia y en este momento histórico vamos a leer que ese niño que es un poco inquieto y un poco desatento, en realidad tiene un trastorno por déficit atencional. En otra época histórica esto no se leía así, que ese niño que está un poco desconectado es un niño que tiene TEA, eso es parte de este contexto. Entonces digo, me parece que nosotros como profesionales de la salud tenemos el desafío de estar todo el tiempo pensándonos en complejidad, ¿sí? Porque si Es no una estamos posición en el ética problema. política, ¿no? Es una posición ética política, ¿no? En el sentido de no dejarnos invadir por las pasiones tristes
y ocupar nuestro lugar dentro de la invención y la creatividad. ¿No? ¿No les parece? Bueno, Sí. la verdad que un enorme agradecimiento a ambos. Ha sido realmente un lujo, un intercambio muy interesante también con los participantes. Realmente riquísimo, y me parece que sobre todo lo más valioso es haber abierto al pensamiento, ¿no? Por eso yo insisto con esto de la maravilla de desburocratizar y salir de los compartimentos estancos, que es tan fácil caer allí, ¿no? Por lo conocido, por lo cómodo, perder el confort de alguna manera. Salir de los lugares confortables. Bueno, muchas gracias Gisela y Jorge realmente por haber aceptado la invitación y por habernos dado este tiempo hermoso que hemos aprovechado tanto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias Nélida, gracias Gisela por la riqueza y gracias a todos. Yo Gracias. siempre brindo en un chat, así que brindo. Claro, sí, ¿cómo que no? Claro que sí. Hay que brindar con lo que Tenemos tengamos que a mano. brindar la diversidad. Todo el tiempo, por la diversidad. Por la diversidad y por el cuidado. Gracias. Claro. Muchas gracias. No, Muchas gracias gracias. a ustedes. Chao, chao. Besos, besos. Chao. Nos abrieron un mundo que no Sí. solemos ver. Realmente. Chao. Muchísimas gracias. No, gracias a Muchas vos. gracias.